Como os prometí en el capítulo anterior, vais a ver cómo conseguí la armadura full diamante. Os dejaré un cámara rápida de fondo, de no sé, unos 2 minutos o así, más o menos. Vais a verlo rapidísimo, pero yo me estuve como hora y media o más. En fin, que se pasa mucho rato con los aldeanos. Entre pillar madera, que si subir a mi casa. Que por cierto, vais a ver también que construí unas escaleritas para subir a la cima de la montaña de mi base, vamos. Y lo que os decía, que realmente se tarda mucho lidiando con los aldeanos. Se pasa realmente mal. ¿Cuál es el mob más difícil de Minecraft? Los aldeanos sin duda. Que si no te agarra la mesa de trabajo, que si se vincula con otras camas, no logras que se meta donde tú quieras, que si ahora hay que romper todas las mesas de trabajo de la aldea. Pero bueno, que si habéis jugado un poco de Minecraft técnico, podríamos decir, pues ya me entenderéis fijo, porque os ha pasado a todos seguro, y el que diga que no, pues que me lo explique, vamos. Y es que aparte de lo porculeros que son los aldeanos, se te pasan el día haciendo los ruiditos de ha, ha. Y a mí eso me pone de los nervios, vamos. De hecho, le vamos a poner el apodo de villanos, ¿no? Son habitantes de una villa, los villanos. Pues los villanos de Minecraft. Vale, adjudicado. Bueno, pues una vez ya con estos 4 que capturé, puse 4 mesas de flecheros y ahora me toca ir a por madera. Muchísima madera, aunque en este servidor está el Moteste, el que era antes el Tricapitator, y realmente te ahorras bastante tiempo, así que una vez con toda la madera ya lo que sigue es craftear palitos e intercambiarlo absolutamente todo por esmeraldas. Así que después de un rato largo tradeando, la verdad que estaba ya cansado y aburrido, entonces pues me puse a construir las escaleritas que os comentaba antes, que esto realmente no sé por qué no lo hice antes, ya que resulta muy cómodo el no tener que estar haciendo parkour para llegar a tu base. Estaba yo colocando un poco de vegetación para que le diera un toque más bonito y me spawneó un Gengar en la cara. Nada, solo quería que lo vierais. Bueno, lo último que nos quedaba, llegados a este punto, y teniendo una muy buena cantidad de esmeraldas, era conseguir 2 aldeanos herreros de estos que te tradean armaduras. Y pues lo que hice es estar intercambiando con ellos hasta desbloquear las piezas de diamante, y ya con esto pues podemos seguir con el episodio. Lo primero que quise hacer fue bajar a la mina a por obsidiana y distintos recursos, en la cual ya tenía preparada una bajadita. En esta encontraría lo que buscaba y aparte encontré también un spawn de esqueletos un poco tocado por la maldición del lag, pero que nos serviría en un futuro. Ya con la obsidiana craftearía la mesa de encantamientos, pero claro, para que fuera funcional nos faltaba algo y eso era volver a las andadas. Aunque la robada de hoy se justificaba perfectamente con el por culo que me dieron los villanos. Procedí a encantar mi primer pico de diamante y tuve mucha fortuna, ya que salió literalmente con fortuna 2, eficiencia 4 y un breaking 3. Lo siguiente que hice fue una zona de agua infinita para empezar a preparar una zona de cultivos inicial, básica pero funcional, y en ella plantaría las zanahorias del primer episodio y algunas patatas más que tenía por ahí. Que no falte la decoración top. Estaba en la mina en busca de los esqueletos, pero por el camino me encontré al primer Pokémon en forma de Alola. Lo que pasa que el muy rata se puso a dormir en mi cara. Estuve un buen rato matando esqueletos, ya que me interesaba conseguir polvo de hueso para las plantaciones. La cosa se me complicaría, otra vez por el lag, por la cantidad de esqueletos que aparecieron de golpe y sobre todo porque casi me autoencierro y por un momento no podía salir de allí. Y literalmente me dejaron a un corazón. Salí de la mina y a continuación plantaría unos bonguris de forma eficiente con el polvo de hueso que obtuve. Que por cierto, si queréis saber cómo es que dejé el árbol de bonguris de esta forma, tendréis un vídeo donde lo explico en la descripción. Aproveché los huesos restantes que me quedaban para acelerar y expandir el huerto que tenía hecho, y me dirigí a explorar el mundo. Encontré la base de otro jugador. No tenía gran cosa, pero me sirvió muchísimo encontrar y conseguir la semilla del árbol de bonguris rojo. De verdad que la necesitaba y me vino súper bien para craftear superbolas. Avancé unos poquitos metros más, explorando, y a lo lejos vi un Pokémon que no dudé ni un segundo en saber que lo quería capturar. Era nada más y nada menos que un Scyther.
La aventura seguía y seguía, encontrando bases de otros jugadores. Esta un poquito más avanzada que la anterior, pero lo que sí que seguía son estas ganas que tengo de coger prestado. De verdad, lo de la cleptomanía tiene que parar ya. No sé muy bien por qué motivo utilicé el TP aleatorio, supongo que quería volver a la aldea y me equivoqué. Aunque no me arrepiento, ya que me sirvió para apreciar un Lickitung, mirad qué bonito es. Quería, y ya lo tenía todo listo para atraparlo, pero lo que pasó aquí realmente no lo entendí. Que alguien me lo explique, estaba delante mío y de repente se desvaneció, como yo. Que os dejo hasta el próximo episodio. ¡Nos vemos!